Muy buenos días, señoras y señores, niños y niñas, chiquillos y chiquillas, señoras y señores, personas y personas. Un cordial saludo desde la hermosa, conflictiva y caótica ciudad de Morelia para todos y cada uno de ustedes que nos siguen por cualquier parte donde nos estén siguiendo, por Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Tinder, Grindr, Blue, no sé qué, cualquier aplicación por la cual usted esté pirateando la señal del vecino. Por ahí, un cordial saludo para todos ustedes. Desde aquí de Morelia, los 32 estados de la República, los 113 municipios de Michoacán y a todos los países que nos siguen, Colombia, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, España, Estados Unidos, Cuto de la Esperanza, y otros lugares que por ahí nos estén escuchando. En controles técnicos, nuestro muy estimado amigo Eric Hernández. Saludos, un saludo, dice. A cargo de todo, quien lleva las riendas de este lugar y quien nos manda aquí a todos, Guillermín Herrera, dice por allá. Agradecemos a Agencia Informativa Michoacana, al director Arturo Bravo por la oportunidad que nos brinda de este espacio de arte y cultura para todos ustedes. Un espacio para reflexionar sobre el arte, sobre la cultura, sobre esta actividad maravillosa que nos renueva las esperanzas de vivir, que nos dice que vale la pena vivir por algo más que nada más sobrevivir. Pues hoy estamos de manteles largos porque tenemos una invitada muy muy especial que nos viene a comentar y a representar a toda una institución aquí en la ciudad de Morelia que se ha dedicado a la cultura de manera independiente. Está con nosotros nada más y nada menos que Ana Laura Díaz de La Mueca. Buen día a ti y a todos los que nos escuchan y nos hacen favor de abrirnos pues sus oídos y su espíritu. Exactamente. Bueno, la pregunta obligada, ¿qué es La Mueca? Mira, La Mueca, primero que nada, ahora sí que éramos muy jóvenes y que fue fundada hace más de 35 años, o sea, sí éramos muy jóvenes, sí lo fuimos. La Mueca surgió como un impulso de necesidad creativa, expresiva y demás, que muy rápidamente se conectó con la necesidad de hacer el enlace entre las necesidades personales, individuales, de un núcleo pequeño y su resonancia con el mundo, que va desde nuestro país y desde luego el mundo, y más allá de, digamos, el mundo como tal, la historia misma, ¿no? Esto parece así como muy grande, pero son las coordenadas donde en este momento y ya hace varios años decidimos ubicar lo que hemos estado haciendo. Porque desde luego, bueno, siempre es válido el deseo y el impulso personal para hacer las cosas. Es lo primero, el impulso es un motor, ¿sí? Viene de picar, ¿no? Y como todo joven a uno le pica, ¿no? Y quiere hacer algo y quiere expresarse y decir. Pero esto, si no se conecta con una realidad, con una necesidad, con algo que va más allá y que tiene como horizonte pues la historia humana, pues muy rápidamente puede perderse y quizás hasta medio perder el sentido o hacer esto que ha pasado mucho en el mundo contemporáneo, que es irse hacia el personalismo y la individualidad. Y bueno, en ese sentido La Mueca es un proyecto colectivo, social, que se plantea el tratar de aportar desde su pequeña trinchera del arte, de la cultura, del pensamiento, de la misma acción política independiente y autogestiva. Nos proponemos aportar nuestro pequeño esfuerzo, nuestro modesto esfuerzo, para tratar de impulsar la transformación de nuestro país y de nuestro mundo hacia un mundo donde la justicia, la racionalidad y la libertad sean los ejes. Lo hacemos a partir de nuestro trabajo, que tiene estas 4 vertientes: el arte, la cultura, el pensamiento y la acción política. Entonces, ¿qué es La Mueca? Pues un esfuerzo ciudadano de una organización que, aunque modesta y pequeña, trata de ubicar su acción diaria, que puede ser muy pequeña en determinados momentos, en ese gran marco histórico, y bueno, pues ahí es donde estamos. Muy bien, muy bien. Aquí me mencionaste una palabra muy importante, autogestiva. ¿Qué significa esto de autogestiva? Bueno, eso viene de la autonomía, ¿no? La Mueca hace mucho tiempo que incluso dejamos el término independiente, porque bueno, independiente finalmente es no depender. Lo cual, además de que es problemático en un mundo interdependiente,
Pues bueno, eso no, lo único que dice es lo que no eres, pero no dice exactamente lo que eres. Entonces, en ese sentido, decidimos que éramos más bien una organización autónoma, esto es, que nos damos nuestras propias normas, y autogestiva es que gestionamos nuestras necesidades, nuestros proyectos de manera autogestionada. Sí, para muchos de ustedes que quizás no conozcan lo que es la Mueca, que no hayan tenido el gusto de ver el trabajo de la Mueca, bueno, pues exactamente como lo menciona, están cumpliendo más de 35 años ya de trabajo. Por ahí algunos los hemos seguido desde hace muchísimos años. Sus trabajos son muy interesantes, son muy coloridos, son muy llenos de vida, de movimiento, de música sobre todo. Y esto viene a colación por lo siguiente: ¿quiénes conforman la Mueca? Mira, la Mueca obviamente tiene un núcleo donde estamos los más viejos, ya ni modo, que bueno, pues hemos estado en el proyecto prácticamente desde su inicio, desde su fundación, y bueno, en determinados momentos siempre hay distintas formas de trabajo, ¿no? Ha habido compañeros que han acompañado el proceso en distintos momentos de la historia de la Mueca durante 10, 15 años, o 8, 3 años, es muy, muy variado, y que lo han hecho desde distintas perspectivas, desde ser gente que fue parte del consejo de dirección, que estaba asumiendo, digamos, todos los planteamientos de la organización, hasta gente que colabora, ¿no? Digamos, la Mueca en ese sentido tiene un núcleo que es pequeño, pero bueno, es sólido y interno, que es como el consejo de dirección, después un núcleo de colaboradores internos que en este momento colaboran en distintos proyectos, tanto artísticos, culturales, del pensamiento y políticos, y un núcleo de colaboradores que llamamos externos, que es gente que colabora con proyectos muy específicos de cualquiera de estas líneas de acción, y desde luego lo más importante para nosotros, o en esta dialéctica entre este núcleo, que de alguna manera va dando las pautas de dirección, es todo lo que llamamos pues esta base social, que es el público, la gente que acude, que se acerca a participar, no nada más a ser pues un espectador de una presentación, sino a participar en un taller, a ir a un seminario, una conferencia, y que es finalmente también con quienes estamos estableciendo un diálogo de manera permanente y público, ¿no? Sí. La Mueca tiene un foro ahí muy cerca de Acueducto, es Aquiles Cerdán 797. Es un foro, es un teatro tal cual, así su gradería, su escenario, su iluminación. Y esto viene a colación porque ¿cómo se ha mantenido la Mueca durante estos 35 años? Sabemos que vivir de la cultura pues no es algo difícil, es algo kamikaze, porque pues no hay apoyo, no nada más económico, sino también de espectadores, de gente interesada a veces, que es muy difícil mostrar el trabajo que hacen las personas cuando se dedican a la cultura. Pero cómo la Mueca ha sobrevivido ha vivido 35 años. Bueno, por un lado, en distintos momentos la manera de resolver los problemas económicos personales ha sido muy distinta. A mí me gusta en este momento señalar que el problema no es vivir del arte o de la cultura. El gran logro de la Mueca en todo caso es que nosotros vivimos para nuestro trabajo, para desarrollar el proyecto. ¿Cómo resolvemos el ingreso de unos cuantos pesos más o menos para la olla de los frijoles? Eso, como siempre, uno siempre se da sus mañas y no necesariamente sale del trabajo específico que hacemos en la organización. Hay momentos en los que incluso hemos tenido que sacar de nuestro bolsillo para ponerle, ¿no?, a la Mueca, y lo hacemos con mucho gusto, porque el centro de nuestro trabajo y de nuestra labor es la Mueca, es el proyecto. Cualquier otra cosa que hagamos, de dar un taller fuera, a veces hemos tenido la oportunidad, que lo hacemos con muchísimo gusto, pero no es el centro de nuestro trabajo, de dar clases en alguna institución o de hacer algún tipo de actividad que nos genera recursos extras. Y
pues es realmente como muy sencillo para quienes hemos mantenido este proyecto durante muchos años, decir, bueno, en este momento tengo que sacar de la bolsa y poner al proyecto, porque lo importante es que este proyecto tiene un sentido, por eso digo que nos gusta, no nada más es un gusto, sino es la necesidad de saber que nuestro trabajo tiene una proyección que va más allá de lo inmediato, de si tengo o no tengo para vivir. Sí, lo importante es que el proyecto puede plantear algo que, en efecto, desde el punto de vista artístico, como artistas, pues uno aspira a que su obra pueda, de alguna manera, ver y vislumbrar que, en efecto, en el horizonte hay un mundo humano distinto, por el que vale la pena vivir, en efecto, que podemos imaginar que el mundo puede ser distinto y en esa distinción, no nada más distinto, sino que puede ser más justo, más libre, más humano, que tenga esas connotaciones. A nivel cultural, pues vemos que lo importante es también el poder proponer este proyecto, digo, respeto y lo entiendo, ¿no? Cuando se dice que hacemos cultura, en realidad todos los seres humanos hacemos cultura, ¿no? Somos seres culturales. Cuando hablamos de la cultura de base, un pueblo genera una cultura de base cuando desarrolla una manera de hablar, de comunicarse, de relacionarse, que no nada más son las palabras, sino cómo las utilizamos, ¿no? Y en qué sentido, cómo vivimos, cómo nos vestimos, cómo comemos, todo eso son formas culturales de base que es muy importante que estén enriquecidas, porque de por sí en la historia humana estas formas han sido enriquecidas siempre. No basta nada más comer, esa comida hay que adornarla, hay que condimentarla y además ponerla en un plato bonito y que estén los colores y cosas de ese tipo, ¿no? No somos generalmente, entre más un pueblo va desplegando esta cultura, pues su vida cotidiana empieza también a enriquecerse como tal. Entonces, en ese sentido, para nosotros es importante cuando decimos vivimos para el proyecto, vivimos para poder proponer justamente un proyecto donde el trabajo cultural con los ciudadanos no sea ven y ve qué culto soy yo y en el momento en que escuchas un concierto entonces vas a hacer culto, ¿no? Que es un poco como se proponen de pronto las cosas a nivel de la élite, sino no, la propuesta es cómo entre todos vamos generando una cultura de base que tenga como eje lo humanizado y también la soberanía nacional cultural de este país que en muchos aspectos se ha perdido y se está perdiendo día a día y que es un eje porque se puede caer la bolsa, ¿no? Puede devaluarse el dólar, en realidad pues son cuestiones de la economía que en algún momento dado quienes ya tenemos mucho tiempo sabemos, bueno, ya nos ha pasado, ¿no? Somos generaciones de la crisis y ¿qué nos van a decir? ¿No? O sea, ya hemos vivido todo eso. Sobrevivimos Salinas, López Portillo. Sí, o sea, prácticamente en eso ha sido nuestra existencia. Pero el problema es cuando el espíritu se cae o cuando el espíritu se devalúa y en muchos momentos el ser humano y muy específicamente los mexicanos han demostrado como en el 85, en el terremoto, se cayeron las casas, pero el espíritu no nada más no se cayó. Se levantó, se renació y a partir de eso, de alguna forma, la gente se percató de que tenía un poder cuando era capaz de organizarse y de plantearse las cosas por sí mismo. De alguna forma fue un ejercicio de autonomía de los ciudadanos. En ese momento nosotros estábamos en la Ciudad de México y era maravilloso y muy interesante ver cómo verdaderamente uno le decía al policía, oye, ¿me puedes llevar para allá en la moto? Porque no había transporte. Y ellos muy solícitos, ¿no? Ni siquiera se preguntaban por qué no sabían qué hacer, pero los ciudadanos sí sabían qué hacer. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de que es una cultura que generamos entre todos. Entonces, parte de la propuesta de La Mueca es trabajar y vivir para proponer que esta cultura ciudadana, humanizada, que hagamos los mexicanos sea una cultura que le abra el camino a un país distinto, ¿no? Donde en efecto la justicia, la racionalidad, la libertad, el espíritu crítico y demás sean parte del eje. Entonces, en ese sentido, ¿cómo le hemos hecho en 35 años para vivir o sobrevivir? Reitero lo que decía, poniendo un horizonte más amplio y sabiendo, hay momentos en los que por situaciones de muchos tipos, que pueden ser desde una administración o una parte pequeña de una administración pública del ámbito cultural se sensibiliza hacia este proyecto, a un proyecto como La Mueca y podemos tener un poco más de apoyo, pero muchas veces y la mayor parte de nuestro trabajo, y ni siquiera es una queja, es el decir, damos cuenta de ello
y por eso nunca hemos hecho depender un proyecto como La Mueca de si alguien nos apoya o no a nivel institucional. En todo caso, lo que es muy importante para nosotros es que nos apoye y que esté ese pequeño, mediano o más grande o más pequeño núcleo de ciudadanos que acude a una presentación, y que alguien puede decir, oye, pero pues no es masivo. No, no es masivo, pero si somos consecuentes con el planteamiento del arte y con el planteamiento de un pensamiento profundo y crítico, no es un problema de masas o de números, de cantidades, a contrapelo del mundo contemporáneo. No, es un problema de sentido de las cosas. Y cuando las cosas tienen sentido y tienen un sentido profundo, no importa que seamos 2 o 3, ¿sí? Porque mientras haya un ser humano que sea capaz de pensar que el mundo pueda ser distinto, tendremos esperanza o la perspectiva de que eso puede llegar a ser posible, ¿no? Desde todos los momentos de la humanidad hasta picos tan altos como Sócrates, pues era una persona, ¿no? O 2 o 3. Entonces, en ese sentido, ¿por qué nos mantenemos? ¿Por qué estamos aquí presentes después de 35 años? Y desde luego, ha habido momentos muy complejos y seguramente los puede haber más adelante. No está nada resuelto ya de aquí para siempre. No, vivimos en un mundo complejo, en un país complejo y en un estado y en una ciudad muy, muy complejos. No está nada dicho ya de última vez, pero de alguna forma por eso ponemos esta perspectiva amplia de horizonte histórico que nos permite decir, pues nuestro esfuerzo cotidiano, incluso los errores que de pronto a uno le hacen sentir aquí hubo algo que no pude resolver, tienen la posibilidad de decir, pero hay un objetivo mucho mayor que nos permite el decir, pues hay que seguir, ¿no? Hay que seguir haciéndolo mientras nuestras condiciones nos lo permitan, ¿no? En ese sentido, pues a nivel de La Mueca están las condiciones, por un lado, de un foro, o sea, hace muchos años, desde que La Mueca surgió, nosotros, La Mueca se fundó en la Ciudad de México en el 84. Muy rápidamente nosotros entramos en contacto con otros grupos que en ese momento nos decíamos todos independientes, conformamos la Organización de Teatro Independiente de México. Y entre otras cosas, el trabajo organizativo en ese momento, y bueno, ahorita también, desde luego, siempre es muy importante, pero en ese momento fue muy importante porque nos puso en contacto con la experiencia de muchos otros grupos. Y entre todos nos dimos cuenta que para poder mantener esa independencia requeríamos tener las mínimas condiciones de infraestructura, de lo que llamábamos un elenco estable, un repertorio estable, y todos los elementos que nos permitieran mantener nuestro trabajo. Y en ese sentido, el tener un foro y un foro propio era un eje importante. Y que lo fue, y ahora, después de más de 35 años, desde luego que fue muy importante, porque después de tener varios espacios que eran espacios que rentábamos y que de pronto, bueno, pues cuando ya no había condiciones económicas se volvía verdaderamente difícil, varios grupos nos propusimos tener un espacio propio. En ese momento, en el 91, nosotros nos trasladamos a la ciudad de Morelia, nos descentralizamos. Afortunadamente, creo yo, y estando en Morelia nos dimos cuenta que podíamos tener la posibilidad de un espacio propio, y lo hicimos. Llegamos a Morelia en el 91 y en el 92 estábamos iniciando la compra del terreno donde está el Foro La Mueca actualmente. Lo hicimos, bueno, con esfuerzos autónomos, convocando al apoyo de la gente. Alguna gente se acordará, vendíamos palomitas en la Plaza Ocampo. A punta de palomitas, juntamos recursos junto con gente que nos prestó dinero sin intereses, amigos que nos apoyaron, presentaciones que se distribuyeron, en fin, y logramos. Entonces también estamos en este momento gracias a que tomamos decisiones correctas que iban en función de la independencia en ese momento y desde luego de la autonomía, que era tener un espacio propio que nos permitiera de alguna forma el tener un lugar a partir del cual proyectar nuestro trabajo en todos los ámbitos, y que este lugar tuviera las condiciones para que fuera
que fuera un espacio cultural de la Mueca y que no tuviéramos el problema de si era un comodato con alguna instancia pública y que si la administración cambió, pues entonces ya cambiaron las reglas y ya no puede seguir y el proyecto se cae, como ha pasado con los teatros del IMSS, que todo ese proyecto de los comodatos, que no fuera un espacio rentado, que en un momento dado, bueno, pues te suben la renta o alguien decide, pues ya no te lo quiero rentar, hago y tal, y pues tu proyecto pierde esa condición. Así que decidimos comprar el terreno e irlo acondicionando. Y bueno, no nada más es el espacio físico del foro, sino lo que representa, porque entonces es un espacio que la gente puede identificar como donde está una organización como La Mueca, que sucede, donde la gente puede ir y ver una obra que sabe que tiene tiene un perfil, aunque no lo presente La Mueca, sabe que es un perfil que tiene que ver con el ámbito cultural, artístico, que no es por eso algo serio o algo que no se puede entender porque es muy elitista, ¿no? No, muchas veces a nosotros nos gusta y vemos así como que el arte que hacemos es un arte popular, ¿sí? Y con todas las de la ley. Cualquier gente que se acerque al Foro La Mueca y vea una de las obras de La Mueca no va a tener ningún problema en entenderla, lo cual no quiere decir que sea algo facilongo ni algo superficial, ¿no? A lo mejor puede no gustarte, pero no puedes decir que no es un trabajo que fue hecho con rigor profesional, ¿no? Que es la idea. Entonces, el foro también nos ha dado esa condición de que la gente identifica el espacio con un sentido, con una propuesta artística y cultural. Y eso es lo que nos permite estar aquí, a pesar de todas estas dificultades. Y en el foro, entonces, pues de pronto podemos también resistir el que a lo mejor en una temporada, por distintas cuestiones, la gente llega, es un público pequeño, ¿no? Y en otros momentos se llena y se atiborra y tienes que regresar gente y tal. Podemos hacer eso. Y hacerlo además en temporadas largas para que la gente pueda tener la posibilidad de que se pase la voz, ¿no? Que es una de las formas de difusión que te permite un espacio fijo como el Foro La Mueca. Y así hemos estado, aquí estamos después de 35 años pudiendo trabajar y hacer nuestra obra y presentarla al público porque tenemos esas condiciones. Sí, esto mencionaste algo muy interesante como lo es, haces arte popular, porque usualmente cuando alguien menciona, es que se hace arte popular, inmediatamente piensa relacionarlo con la artesanía, que si no tiene los colores, que si no tiene los motivos, ya no es popular. Sí, bueno, es que esto, para empezar, pues tendríamos justamente que hablar de qué es lo popular. Lo popular tiene que ver, por un lado, lo que atañe al pueblo, ¿sí? Como tal, y qué es el pueblo. Bueno, el pueblo en principio es quien puebla, quien está en un ámbito geográfico y que vive ahí. Digamos, eso es como lo inmediato, pero no nada más. El pueblo nosotros lo relacionamos, y no nada más nosotros, La Mueca, sino que es una de las caracterizaciones del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Pues el pueblo es quien trabaja. En realidad hacemos un arte popular y que para los trabajadores, podríamos decir. La Mueca podría decir eso para caracterizarlo aún más. Claro, cuando uno dice trabajador, la gente dice, los trabajadores son los que tienen manchadas las manos de grasa. No, los trabajadores son el compañero que está ahorita aquí en los controles técnicos, tú que me estás entrevistando, yo que hago trabajo artístico, los maestros que son trabajadores de la cultura, de la educación, los taxistas, desde luego los mineros, la gente del campo, la secretaria, la gente que atiende en un supermercado, todos los que entregan ahora, que tienen mucho trabajo en paqueterías y demás, todos somos trabajadores. Quien genera un software y a través del pensamiento y su estudio técnico genera un software o un microchip. Realmente, si uno piensa, somos la mayoría de los seres humanos que poblamos este planeta. O sea, quienes hemos generado este mundo, somos los trabajadores. Entonces, nosotros hacemos un arte para ese pueblo trabajador, y en ese sentido tú abres, porque entonces ya no son nada más los colores brillantes, es todo, prácticamente. Todo y para todos. Y todo y para todos. ¿Cuál sería la distinción de un arte popular frente a, como lo estoy caracterizando, de un arte elitista? Bueno, pues que el arte elitista está pensando en una élite. Si lo vemos desde el punto económico, pues ¿quién es esa élite? Pues quien
tiene todos los recursos financieros, económicos, que en gran medida en este planeta están tomando las grandes decisiones que nos afectan a todos, pero donde nosotros, aunque nos afectan a todos, no estamos involucrados en las decisiones, no somos partícipes, son ellos, es una élite. Entonces, en ese sentido, en efecto, la mueca hace un arte popular con todas las de la ley para los trabajadores, y se aleja totalmente de este arte elitista y también de alguna forma de las formas del arte relacionadas más con la institucionalidad. La institución, pues lo que pasa es que en este país las instituciones públicas, aunque tienen una responsabilidad pública porque tienen recursos públicos y están puestos ahí dentro de una estructura pública, no necesariamente y hace mucho tiempo adolecen de una política pública con respecto a la cultura. Entonces, en ese sentido también por eso nos distinguimos de este ámbito. Sí, mencionaste también algo muy interesante, que es esto de que es un trabajo que para todo tipo de personas. Sí. Nos enfrentamos ahorita muy tristemente a que el arte pues ha generado, no el arte, sino quienes se supone hacen arte, han generado una frontera muy intensa respecto al arte y a la gente. Se hace un arte, llamémosle así, arte, terriblemente técnico, terriblemente intelectual, que si no tienes una cultura, pues no eres capaz de entenderla, y como no lo entendiste, eres un ignorante, ¿no? Este teatro vivencial que luego están haciendo últimamente, donde recurren más a la improvisación y estar platicando, y que de pronto tú tratas de seguir el diálogo y el protagonista es el escenario y se ponen a ver durante 20 minutos una taza y tratas de entender qué sucedió ahí. Y la gente sale con la sensación de que no, pues sí estoy mal porque no lo entendí, pero también está el asunto de que ¿qué te presentó este grupo de teatro? ¿Qué quiso decir? O pues ellos lo entendieron muy a todo dar, ¿no? Pero el resto de la gente no lo entendió y no lo comprendió, y como que hay esa frontera ahí entre este arte y las demás personas. Y tú lo mencionas aquí, es un arte que cualquier persona puede entender, que cualquier persona se puede acercar a él sin ningún problema. Sí, digamos, nosotros, esa es nuestra aspiración, esperamos siempre lograr. Peter Schumann, él es un teatrero, en realidad es alemán, vive, espero que todavía viva porque es muy grande, en Estados Unidos, en el norte. Él es el director de Bread and Puppet, un grupo muy, muy interesante. Y él decía una cosa que realmente era muy interesante para nosotros, y es que él aspiraba a hacer una obra que un niño de 6 años pudiera entender. El decir esto no quiere decir el menospreciar a un niño de 6 años, es al contrario, es saber que un niño es capaz de no tener el prejuicio de si soy culto o no, si entiendo las cosas o no, ¿sí? Sino que está más abierto y tiene la sensibilidad a flor de piel. Es en ese sentido. Desde luego puede haber temáticas que no tiene uno por qué contárselas a un niño de 6 años, pero esta idea de un arte que apele, en principio, a lo que el arte apela, que es a la sensibilidad, a una facultad sensible que tenemos todos los seres humanos, y que esta facultad sensible no pasa por la razón. No entendí. ¿Sí? Quizá uno diría, bueno, pues hay un problema cuando alguien se plantea es que no entendí. A lo mejor la obra tiene un problema en su planteamiento que hace que tú tengas que pensar en eso en lugar de decir, oye, es que recibí, que sentí, a lo mejor no entendí mucho qué es lo que está pasando, pero hay una sensación, hay algo, porque hay obras que están hechas de esa manera, ¿no? Cuando hablamos de esto, de que cualquiera puede acercarse a las obras de la mueca y entenderlas y disfrutarlas, y reitero, a lo mejor alguien puede gustarle más o menos, pero puede entrar y penetrar en la obra, tiene que ver con esto, es decir, pues una obra que, por un lado, sin conceder al espectador, porque tampoco es un arte comercial, ¿sí? O bueno, un producto comercial, porque arte comercial es un contrasentido, pero un producto comercial que está concediendo todo para vender, no es eso. Tratamos de hacer un arte que tenga la posibilidad de ser captado en lo que es, sin tener tener una mediación, es que alguien me lo tiene que explicar para penetrar en ello, ¿no?
y en ese sentido, por eso decimos que es un arte popular, ¿no? Y tratamos de hacerlo. Incluso tenemos el montaje de Fuente Ovejuna, que me parece que por ahí tenían algunas imágenes. Y esta obra, nosotros, ha tenido sus modificaciones a lo largo de la historia. En algún momento tenía mucho más claramente el español antiguo, ¿no? Y pues había alguna gente que sí decía, ay, está duro, ¿no? Entrar a la forma del lenguaje del español antiguo está difícil. Curiosamente a mí se me hace muy revelador el que había niños que entraban mucho más fácilmente a eso que adultos. Y yo lo reflexionaba porque, bueno, los niños siempre están tratando de entender qué decimos, ¿no? Sí. Porque están aprendiendo las palabras. Y entonces se van metiendo, quizá captan más el concepto antes que digamos, el concepto general, el ámbito, el subtexto, el contexto. Sí, ahí está Fuente Ovejuna. Quizá lo captan más porque es en donde están ellos metidos que en querer captar como todo, exactamente todas las palabras y demás, ¿no? Porque están aprendiendo apenas el lenguaje. Entonces, una obra como Fuente Ovejuna nos mostraba eso. Es posible que un niño entre a una obra que plantea un español antiguo y con esto, y lo mantuvimos así porque queríamos también como mostrar esta belleza de la sonoridad del castellano, ¿no? De la poesía. Después hemos hecho una mediación, eso se mantiene, pero también hay otros elementos textuales que permiten, bueno, de alguna manera a los espectadores decir, ya, sí sé que estoy entendiendo. Sí, a propósito de Fuente Ovejuna, a mí me llamó mucho la atención esta obra en particular. De por sí el teatro clásico actualmente es muy difícil para las personas porque pues la gente maneja 400 palabras y el castellano antiguo utiliza 400 palabras para decir una sola. Sí. Utiliza una serie de juegos de palabras para decir una cosa sencilla y utiliza una cosa muy sencilla para decir algo muy complejo. Y de pronto el castellano del siglo XVI es terriblemente complejo para muchas personas y terriblemente aburrido para nuestra juventud. Porque ahorita un joven que le estás dando literatura, le pones a leer una obra maravillosa como es La Celestina, El Quijote, El Mío Cid, y terminan odiándote. Sí. Porque los torturaste poniéndolos de esto, ¿no? Con esta mala costumbre que tienen los maestros de español de la secundaria de enseñarles literatura a los muchachos, dándoles a leer El Quijote, que les bloquean completamente el acceso a la literatura porque terminan odiándole El Quijote realmente, aunque es hermosa la obra. Y viene a colación La Fuente Ovejuna, que de por sí Lope de Vega es también muy complicado en sus textos, es muy complicado en su castellano. Es una obra que tiene como 25, 26 personajes aproximadamente, y en la versión de La Mueca, pues estos 25, 26 personajes los hace una sola persona que tenemos aquí presente. Sí que está loca. Sí, realmente es una locura esta obra. Yo cuando la vi, la vi cuando la presentaron en el Festival de Títeres, hace ya bastantes añitos. Y cuando la vimos, todo lo del grupo, estábamos tomando un curso con David Suazola sobre títeres. Cuando todo el grupo que estábamos ahí, que nos fuimos juntos, salimos del curso, llegamos a ver la obra, pues todos salimos con la sensación de ¿qué fue lo que vimos? Porque nadie se imaginaba ver una obra tan complicada, reducida de esta manera, y sobre todo contada con títeres. Y uno esperaría el títere del guiñol, el títere del muñeco, pero no. Aquí los títeres son zapatos, peinetas, cartas, un cinturón. Eso fue grandioso. Creo que es el que tenemos aquí atrás. Es una maravilla cuando arma el títere, que uno se imagina mil cosas, pero menos que va a ser un personaje, ¿sí? Esto que hace La Mueca fue algo sorprendente. Y cómo La Mueca ha logrado hacer algo tan complicado, hacerlo algo tan accesible. Usted va a ver La Mueca, Fuente Ovejuna, que de por sí es una obra muy larga. Son 2 intermedios, me parece. Sí. Son 2 intermedios. Y usted llega y todavía cuando termina se queda con la sensación de que, y todavía no va a seguir, ¿no? Va a haber segunda parte y quiero volver a verla, y verdaderamente es algo sorprendente. ¿Cómo ha logrado esto La Mueca? Con trabajo, sí. Finalmente todo es trabajo y más trabajo, ¿no? Y tratando de
de hacer esto a lo que aspiran todo artista, que es a no dejar huecos, no dejar hilos sin resolver, no dejar líneas de trabajo que no se explotan, ¿no? Esto es trabajo, desde luego es tiempo. Y esto tiene otra cosa muy importante, que son las condiciones para tener el tiempo y el trabajo para hacer las cosas, ¿sí? De pronto algunos compañeros, actores y demás, terminando la obra, se acercan y nos dicen al director y a mí, oye, ¿en cuánto tiempo hicieron esto, no? Y desde luego es un proceso que tiene distintas etapas, ¿no? Porque la primera parte en realidad son 40 días, sí, fue una cuarentena muy intensa, que fue como el primer punto, pero a partir de eso es mucho trabajo, prácticamente de esa cuarentena al momento en el que la obra empieza a circular en el mundo, estamos hablando casi de 2 años, y el director me pidió 50 ensayos generales, ¿sí? Y alguien diría, oye, es que bruto, qué brutal, ¿no? Y sí lo es, pero nos dimos esa oportunidad, y cuando uno ve la obra, y bueno, qué bueno que tú veas eso, y no eres el único, afortunadamente, pero eso es lo de menos, eso no importa. En realidad eso es lo que está atrás, lo que importa es que la obra pueda vivir y estar, y en el momento en que estemos en escena con los muñecos, el público pueda verdaderamente vivir toda esta historia de Fuente Ovejuna que dice que estamos seguros que todavía le habla al mundo contemporáneo, eso es lo que importa. Pero sí, en efecto, lo que hay es trabajo, mucho trabajo, como una obra como 1910 Revolución, que es una obra también que de pronto es cine, música en vivo, títeres también, actuación, que hacemos 2 en escena, ¿no? Y la gente dice, oye, ¿sí cómo lo hicieron? Trabajando, es trabajo y es trabajo, y así ha hecho la Mueca finalmente. Esto que dicen los grandes maestros de que el talento es como un 10% y el resto es trabajo, es eso, no hay más. El trabajo es lo que hace que las cosas verdaderamente estén ahí, ¿no? O sea, desde luego está el trabajo artístico, pero veámoslo a todo nuestro alrededor, ¿no? O sea, las grandes cosas, los grandes monumentos, las grandes esculturas y demás, son trabajo y más trabajo, ¿no? A veces ensayo y error, a veces pues los grandes maestros, ¿no? Cuando uno ve La Piedad de Miguel Ángel, dice, oh, Dios, esto es grandioso. ¿Cómo lo hizo? Pues preparándose para cuando tuvo la piedra y la idea, llegar a la gran obra, ¿no? Exactamente. La Mueca también es prácticamente uno de los últimos baluartes aquí en esta ciudad de un momento cultural muy interesante que vivió. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que la ciudad de Morelia tenía una oferta cultural impresionante, como lo era la librería, el León de Mecenas, el Corral de la Comedia, la Casona del Teatro, cuando todavía había los lunes de teatro en el José Rubén Romero, que el Teatro Campo tenía presentaciones, que había presentaciones constantes en el Estela Inda, que había muchos foros culturales que nacían y se acababan inmediatamente, y que no hallaba uno que ver en la semana, porque todos los días teníamos una oferta cultural bastante grande. Hoy en día, pues la oferta cultural de Morelia ha sido terriblemente reducida, y es terriblemente reducida, y usualmente la calidad muchas veces del trabajo artístico pues deja mucho que desear, en todos los niveles, lamentablemente. Pero también la Mueca es uno de los pocos ejemplos aquí ya en la ciudad sobre un trabajo particular que es el títere. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, bueno, la Mueca tiene, en el ámbito de la línea artística, son 3 los lenguajes ejes sobre los cuales trabajamos, que es el teatro, desde luego, la música, la Mueca somos músicos, y el títere. Sí, el títere apareció como apareció también la máscara en su momento, y elementos como los zancos. Nosotros hemos hecho cosas de teatro de calle, de hecho, no tiene gran cosa decir que fuimos de los primeros en los zancos y tal, y en hacer carnavaleadas y demás, pero lo fuimos. Sí. Sí, ya no lo hacemos.
pero nos topamos con eso porque, bueno, de pronto son recursos que tú dices, ay, para esta obra, el títere para nosotros surgió en el momento que hicimos Redondo y Brillante, señor Barrigón, y dentro de los personajes había niños. Yo estaba dirigiendo esa obra, el texto es mío, y yo les comentaba a mis compañeros, es que a mí siempre ver un actor que representa a un niño me causa grima, porque siempre veo a Chabelo, ¿no? Con todo el respeto del señor Chabelo, que es una persona realmente muy interesante, más allá de su personaje, pero siento que no llega realmente uno a ver a un niño, ¿no? Siempre ves a una persona representando a un niño, a menos que tengas gente muy menudita o muy pequeñita, que dé el tipo, ¿no? Como tal, pero no era el caso. Entonces decidimos hacer títeres y ahí nos encontramos con la maravilla de estos objetos y al poco tiempo se cruzó nuestro camino, que fue fundamental, el maestro Armando Morales. Él falleció el año pasado, el director del Teatro Nacional Leñol de Cuba, uno de los grandes titiriteros latinoamericanos con reconocimientos internacionales, dirigió compañías de títeres en África, en Europa, en toda Latinoamérica, y una gente, no nada más una gran persona, un gran artista, pero muy dispuesto, y cuando nos conoció, pues enganchamos. Hizo un primer taller por ahí en el año 96, y a partir de eso fue una relación muy fructífera, vino en varias ocasiones, y nos permitió que el títere tuviera un lugar pleno dentro de lo que la mueca hace, porque entonces los títeres empezaron a cobrar este lugar de asentamiento, así como la música y el teatro, y siempre además con este eje donde es el actor del teatro de títeres. Porque los títeres, hay lugares como la República Checa, donde hay universidades dedicadas al arte del títere, donde tú puedes hacer la especialidad de actor de títere, de diseñador de títeres, de productor de títeres, iluminador, director, dramaturgo, o sea, una especialización que, pues lleva a trabajos realmente, pues con una factura tremenda, ¿no? Son condiciones y es una tradición cultural, etcétera, etcétera. Pero para nosotros finalmente Mandy, Armando, así como le decíamos cariñosamente Mandy, nos trajo una fundamentación teórica del arte del títere, de la animación del objeto, de la animación de la figura, de esta herramienta, porque finalmente los muñecos son una herramienta, un instrumento exactamente como una guitarra, y que puedes llegar a manejar tan virtuosamente como una guitarra. Y como los instrumentos, pues hay instrumentos muy elaborados, como los títeres de hilos, las marionetas, que son complicadísimas, hasta un títere que puede ser un papel que se transforma, como en los instrumentos, y que son valiosísimos, porque tan valioso y tan complejo puede ser tocar un piano de cola, como tocar una hoja, como lo hacen los mayas, que silban con las hojitas de los árboles, y que tienen que saber qué hojita es y qué sonidos, si son capaces de hacer toda una melodía y demás, o una percusión que haces sobre cualquier cosa, y que pues dependiendo cómo organices los sonidos, pues haces una cosa maravillosa. Entonces, en ese sentido, los títeres ahí adquirieron toda esta carta de fundamento en la mueca, y ya han transcurrido, ¿no? Con Armando hicimos un primer montaje de Ubu Rey, una obra, un montaje maravilloso, increíble. Precioso. Yo todavía lamento no tenerlo en repertorio, y todos los días creo que veo las máscaras y los títeres de Ubu y digo, ay, pues lo tenemos que remontar. Sí. Y sobre todo leo las noticias y digo, hay que remontarlo, hay que volverlo a hacer, porque es una obra que sigue hablando, ¿no? Maravilloso. Pero fue un montaje muy revelador, y también revelador de este poder del títere, y del poder. El títere en América Latina está muy relacionado con los niños, pero realmente pues es un arte que para empezar empezó con los adultos, ¿no? Y siendo muy corrosivo y muy crítico, muy interesante. Entonces ahí ha transcurrido en la mueca, y pues ya prácticamente no nos podemos deshacer de los títeres. Y esperemos que no, porque los títeres de la mueca son sorprendentes, son increíbles, son maravillosos. ¿Qué nos tiene la mueca? ¿Qué nos ofrece la mueca para estos días? Bueno, mira, ahorita en marzo, estos fines de semana, tenemos 2 trabajos.
que, digamos, son trabajos que se han gestado cercanos a la mueca, aunque no son directamente del repertorio de la mueca y tal. Todos los sábados de marzo a las 7, ahí en el Foro La Mueca, estamos presentando Musicalidad. Un concierto que por un lado surge de esta línea que llamamos la línea de acción cultural, que parte justamente de esto. Todos somos generadores de cultura porque todos tenemos la facultad sensible, y si desplegamos nuestra facultad sensible, entonces estamos aportando y haciendo trabajo cultural y podemos enriquecer esta vida culturalmente. Entonces, este concierto de musicalidad lo hacen lo que llamamos los discípulos sonoros de la mueca, niños, jóvenes, adultos, gente de la tercera edad que se acercó y se ha acercado ya hace varios años a trabajar con la mueca en los instrumentos, en la música, en la musicalidad y la sonoridad, y con esto se hizo un concierto. Todo mundo puede ir y disfrutarlo, no es así de que vamos a hacer el concierto para que vengan los familiares y vean que el niño va bien con la guitarra. No, ellos tocan y hacen su música, y su música le puede hablar a cualquiera, desde niños hasta adultos. Es muy lindo para los niños porque pues a un niño ver a otro niño tocando y desplegando su sensibilidad musical pues le motiva, o a un joven. Entonces, este concierto de musicalidad es los sábados a las 7, como muchas de las actividades o la mayoría de la mueca es por cooperación voluntaria. Los domingos a las 6 de la tarde está un trabajo que se llama Cantos de Plenilunio, un trabajo que tiene un acento femenino muy fuerte, no porque el Día Internacional de la Mujer o el mes de marzo, sino porque quienes están en escena casualmente o coincidentemente son puras mujeres. Esto lo presenta el taller de poesía literario Ramón Martínez Ocaranza. Es un taller que tiene muchos años trabajando, surgió hace muchos años, cercano a la mueca, y lo ha mantenido fundamentalmente la maestra Lourdes Ortiz, alias La Negra, y ahora pues nos solicitaron el espacio para hacer estos cantos de plenilunio durante todo marzo, que son textos de las mismas jóvenes que están en escena, y que es una poesía en escena. El centro es la palabra, pero esta palabra no está desnuda, está acompañada por la escena, la imagen, y es realmente también muy interesante, muy enriquecedor también ver la poesía y la imagen en estos tiempos donde de pronto las palabras que muchas mujeres han utilizado pues quizás se han empobrecido en su lenguaje, se han vuelto duras, a lo mejor por la denuncia misma que a veces conlleva, que puede ser entendible la denuncia, pero quizá uno sabe que el fondo y la forma, que el contenido y la forma son indisolubles, y que la palabra tiene un poder de construcción o de destrucción muy poderosa. El ver esta palabra poética en escena es realmente interesante con en este ámbito femenino muy, además muy rico, muy disfrutable. Es todos los domingos a las 6, también entrada por cooperación voluntaria. Esto es durante todo marzo. Si socialmente no hay ningún tipo de restricción, etcétera, etcétera. Para empezar, bueno, siempre les pedimos al público pues que si van tosiendo no vayan, si estornudan, pues se pongan algo. No, pero en abril vamos, de una vez hacemos el anuncio, si los tiempos nos favorecen, vamos a estar con el famosísimo Concierto Gato, ¿sí? Todos los domingos a las 6 de la tarde, y también con otra obra muy interesante que ya estuvo en temporada, que presenta Define Teatro, un grupo de teatro de Morelia, de los grupos a los que les agradecemos que vayan y toquen a nuestra puerta. No son muchos, y cuando lo hacen nos da mucho gusto, que es Define Teatro, y que presenta Tic-Tuc, Corazón Mecánico, un trabajo que está muy cercano y que le habla muy bien a los jóvenes, particularmente de secundaria y de ese nivel de edades. Entonces, Tic-Tuc va a estar los sábados a las 7, Concierto Gato los domingos a las 6, y los dos últimos jueves y viernes de abril, vamos a tener 2 proyectos invitados de Argentina, que andan de estos proyectos viajeros sobre el clown, ¿sí? Uno se llama Parcería Escénica, que es como todo el trabajo de teatro, de calle con el clown y el circo, y para todo público, y otro trabajo que se llama La Tortilla, que es un trabajo de clown, del payaso, y que tiene el tema del trabajo como eje. Ese se va a presentar el
último viernes de abril y el 1 de mayo, alrededor del Día del Trabajo. Así que igual por las redes pueden seguir la programación. ¿Dónde pueden seguir la programación? Lo siguen tenemos en Facebook que se llama La Mueca Prom, de promoción, y La Mueca Organización Mexicana. También, bueno, nos pueden pedir en el correo electrónico de lamueca@gmail.com, preguntarnos qué es lo que estamos presentando, ¿no? Igual de pronto siempre tratamos en los distintos espacios de comunicación, tanto como aquí como en otros radios y demás, pues de estar difundiendo. Si alguien va a La Mueca, siempre le pedimos que deje su correo electrónico, su número de WhatsApp para poder hacerles llegar la información. Muy bien, pues bueno, Ana Laura, pues no nos queda más que agradecerte mucho. No, a ustedes. A La Mueca, felicitarlos por el trabajo que han hecho, y para que ustedes se lleven una probadita del trabajo de La Mueca, aquí vamos a tener un fragmentito que aquí muy amablemente ha traído para todos ustedes. Bueno, no lo traje, pero traigo los textos y las voces. Si imagínense, son 3 títeres. ¿Qué propones tú? Morir o dar la muerte a los tiranos, pues somos muchos y ellos poca gente. Contra el Señor, las armas en las manos. Ya que por los simples labradores estoy aquí, que más injurias pasan, más cuerdo represento sus temores. Si nuestras desventuras se acompañan para perder las vidas, ¿qué aguardamos? Tiranos son, a la venganza vamos. Que es de Fuenteovejuna, ¿no? Y que nos habla justamente de que nosotros somos muchos. Exactamente. Necesitamos organizarnos y conjuntar nuestros esfuerzos para abrirle el paso a las cosas. A lo mejor no es la venganza, pero sí es el esfuerzo y la lucha para un mundo distinto, para un México distinto que esperamos nosotros, que proponemos que sea un México donde sea la soberanía del pueblo, esto es de todos los que trabajamos y generamos la riqueza de este mundo, que seamos nosotros los que decidamos las cosas. Esto que me llama la atención cuando se dice, es que le vamos a pedir a la clase política que haga las cosas, ¿no? No, nosotros consideramos que no. Somos nosotros, organizados, quienes tenemos que tomar en nuestras manos las cosas. Y eso dice Fuenteovejuna. ¿Quién mató al señor comendador? Fuenteovejuna. Señor. Pues señoras y señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a La Mueca, a ustedes. Díaz. Queda abierto aquí el espacio de arte y cultura, de aquí de Bravo por la Red, Bravo por la Cultura, para cuando ustedes lo quieran, aquí tienen un espacio. Muchas gracias. Y a todas las personas, a todo aquel que quiera hacer cultura, pues también el espacio está abierto. Y pues ya para irnos, nada más, los invitamos a que sigan todos los espacios que tenemos aquí en Agencia Informativa Michoacana, Bebidas Divinas, Corazón Emprendedor, Espacio Emprendedor, Corazón Moreliano, Espacio, ¿cómo se llama? Espacio Omega por la Red, Frecuencia Verde, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo a Bravo por la Red con Arturo Bravo. Y pues bueno, nada más ya para terminar, el pasado domingo nos llevamos una muy grata sorpresa, y hablando de que hay un arte popular y que hay talento, pues tenemos una costumbre en la familia de ir a visitar a un santo aquí en Sinapecuaro, Araró, pero eso no es lo importante es que nos topamos con lo que es el verdadero talento. Una mamá con su hija que estaban cantando, pero de una manera maravillosa, y que bueno, les compartimos y los dejamos con ustedes para que se lleven un muy buen sabor de boca. Pues a todos ustedes muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Ana Laura, muchas gracias. No, ustedes. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Gracias. Maestro, muchísimas gracias. Guille, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta entonces. En vivo y en directo desde Araró, Michoacán, de las muchas sorpresas que se topa uno. Nos encontramos aquí en un pequeño localito. Vinimos a hacer una visita aquí al Cristo de Araró y nos encontramos con... La señora Paloma. ¿Cómo? Azul Lisbeth. Azul Lisbeth. Ellas nos deleitaron ahorita con unas canciones maravillosas, cantan hermoso. Y ahorita nos van a cantar una canción para todos ustedes. Vean nada más el talento que se puede encontrar uno en la calle sin quererlo, y aquí están ellas. Ahorita nos van a cantar una canción.
una bonita tarde. Dios los bendiga. Gracias.